Hola, me gusta encontrarme con vos en estos podcasts. Si los escuchás, sabés que no suelo traer invitados para charlar. Sin embargo, esta vez tuve muchas ganas. No solo por el tema que ella aborda, sino esencialmente por quién es y cómo lo comunica. Si sos usuario de Twitter, de las redes en general, te aconsejo que busques ya @CiciEmperatriz. ¿Cómo estás, Cici? ¿Cómo estás? ¿Tengo que decirte Cici o te digo Gabriela? No me puedes decir Gaby. Presentate, ¿quién sos? Soy Cici Emperatriz. Soy una argentina que emigré porque me pareció que no era el lugar para tener hijos y nietos. Y desembarqué en Israel hace 2 años y casi medio. ¿Por qué Cici? Ya me lo contaste la otra vez en la nota que hicimos en la tele, pero ¿por qué Cici Porque Emperatriz? me fascina la historia y el Imperio Austrohúngaro me parecía como una maravilla y el personaje de Sisi me parecía genial. O sea, teníamos una mujer que en esa época estaba tatuada. Sisi tenía tatuado un ancla. Entonces me parecía como una loca de remate en una corte absolutamente sofisticada y me parecía que era un personaje riquísimo. Y estuve años, desde que mi mamá me dio el primer libro de Sisi Emperatriz, años leyendo sobre Sisi Emperatriz, hasta que el año pasado en Austria visité la tumba de Sisi. Y cuando visité la tumba de Sisi me di cuenta que mi historia con Sisi se había terminado, que yo no tenía nada más que investigar, que Sisi se había muerto, estaba ahí, estaba muerta, y ya no había ninguna novedad para mí. Y entonces dije, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Y un personaje era María Antonieta, que es prima lejana, y me parecía que también, como que te hayan cortado la cabeza, era una historia interesantísima. Y apareció la guerra. Y la guerra me succionó y no puedo hablar de otra cosa que de Medio Oriente y del conflicto y del drama judío en el mundo. Cuando uno habla con un judío y escucha la palabra guerra, para los que vivimos lejos de ese conflicto, piensa en qué guerra. La guerra empezó el 7 de octubre. No, claro que no. La guerra no empezó el 7 de octubre. El 7 de octubre lo que hubo es una infiltración de un grupo terrorista que se llama Hamas, que tiene en su carta de presentación como objetivo aniquilar al pueblo judío. Y que cuando ellos dicen desde el río hasta el mar, implica obligatoriamente cometer un genocidio. La guerra empieza desde el momento en que vos no podés tolerar que haya un grupo minúsculo, minoritario, que ocupa un lugar ínfimo en Medio Oriente y vos no querés que ese grupo esté ahí, no querés que ese grupo exista. Entonces, el 7 de octubre, lo que pasó es que el Estado de Israel no se aguantó más lo que venía tolerando, que eran un misil de vez en cuando, una cuchillada en Jerusalén de vez en cuando. El 7 de octubre fue masivo. El 7 de octubre entraron miles de terroristas de Hamas, pero de civiles de Gaza. Hicieron el pogrom del año actual. No teníamos estos episodios desde el 1900 y fue el episodio más tremendo desde el Holocausto. Porque el nazismo existe desde antes del Holocausto. Lo que pasa es que Hitler se embanderó y entonces uno cree que el nazismo es Hitler solamente. En realidad, lamentablemente, la historia del pueblo judío es esto que estamos viviendo. Es un pueblo que desde sus inicios no se quiso asimilar, que cuando apareció el cristianismo no aceptó que Jesús era el Hijo de Dios. Y desde que los romanos nos empezaron a acusar de haber crucificado a Jesús, a partir de ahí empieza nuestra historia. Y nuestra historia es básicamente, nosotros no queremos evangelizar, no queremos que nadie se convierta. El que se tiene que convertir tiene que estudiar un montón hasta que casi que se le van las ganas. Pero déjennos hacer nuestra historia, déjennos no comer jamón, déjennos no mezclar carne y leche, déjennos respetar Shabbat, déjennos... Y no nos dejan. Y a lo largo de la historia no nos dejaron un montón. No nos dejó el faraón, no nos dejaron... A ver, somos el pueblo que subsiste de la antigüedad. Pasaron un montón que quisieron extinguirnos. Y Hamas y Hezbollah van a ser uno de los tantos que van a querer extinguirnos. Y mi teoría es que siempre van a querer extinguirnos. ¿Cuántos judíos hay en el mundo? No lo sé. Pero aproximadamente, escuché cifras, que es un pueblo pequeño, Súper pequeño. que sigue teniendo que explicar que alguien que quiera hacerlo desaparecer de la faz de la tierra es un asesino, es un intolerante, etcétera. A mí me impacta esto. Yo siempre digo que el problema que tenemos los judíos es que se invierte la carga de la prueba. Entonces, yo tengo que explicar que no es un genocidio,
Y yo tengo que explicar que yo no cometo apartheid. Y yo tengo que... Estoy como todo el tiempo intentando justificar. Y tengo que explicar por qué me tengo que defender después de la masacre del 7 de octubre. Todos vimos las imágenes de la masacre del 7 de octubre porque los muchachos estos la filmaban y la subían a las redes sociales. No es como en la Segunda Guerra Mundial que cuando entra en Eisenhower dice filmen esto porque después el mundo no va a creer lo que pasó en los campos de concentración. Esta gente estaba feliz y gritaba Aló Akbar, Dios es grande, y se filmaba y hay un audio que es tremendo de un adolescente contándole a su madre, maté un montón de judíos, mamá, los maté con mis propias manos. Él estaba feliz. Entonces, yo tengo que explicar, yo tengo que defenderme, yo tengo que explicarle a ONU Mujeres que hay 19 mujeres todavía en Gaza que están siendo violadas reiteradamente. Yo tengo que explicarle a las organizaciones de derechos humanos. A ver, la Cruz Roja nunca entró a ver a nuestros secuestrados. Jamás. No sabemos en qué estado están. Y en uno de los pactos se transó darles medicina. Nunca se tocaron esas medicinas. Cuando entraron los soldados israelíes, las cajas de medicina, con el rótulo de los nombres de los secuestrados, estaban cerradas. Pero yo tengo que explicar, yo tengo que movilizar. Hay un montón de gente que está diciendo que es merecido, es un acto de liberación. La violación, bueno, hoy vi un video de una mujer con una bandera palestina, graciosa, porque blanca, muy blanquita, no pertenecía a ningún tipo de minoría. Dijo, ¿cómo las van a ver violado a las mujeres judías si las judías son feas? Wow. Señora, usted era feminista, o sea, usted es ser humano. Ayer Pilar Rahola dijo, cuando el antisemitismo asciende a estos niveles, el problema es de la sociedad y la sociedad se empieza a corromper. Porque claramente no tiene que ver solamente con el antisemitismo. Lo que fue pasando, se fueron concatenando hechos que a mí siempre me dio la sensación que no podía ser peor. Y cada día es peor que el anterior. Porque primero fue la masacre y uno se iba enterando de los secuestrados y no largaban a los secuestrados. Y después el antisemitismo que afloró. Y ahora lo que comentábamos de lo que está pasando en las universidades. Esto es muy impresionante. Las imágenes de las universidades europeas y americanas está impidiendo el ingreso a los estudiantes judíos, desde las cátedras haciendo apología de la masacre que cometieron los terroristas. Y como si nada. Como si en realidad estuviese bien que un pueblo oprimido se defienda. Y entonces yo digo, y es lo que digo siempre, yo tengo mi relato, pero mi relato está basado en historia y en hechos probados y en arqueología. Cuando yo digo que la mezquita de Al-Aqsa está sobre la muralla del muro de Jerusalén, con lo cual es una cuestión de física. Si vos ponés arriba mío, yo llegué primero, porque si no es imposible. Hay que buscarlo, simplemente hay que buscarlo. Lo que pasa es que la gente no quiere buscar, porque la gente necesita que el judío sea el blanco malo supremacista. ¿Por qué? Es muy difícil meterse en la cabeza de esta gente de por qué. Porque ellos necesitan dividir el mundo en buenos y malos. Y el judío, a pesar de todo, o a causa de todo, es un pueblo resiliente, es un pueblo que salió adelante, es primer mundo, es potencia en high-tech, tiene millones de inventos. A ver, nosotros no teníamos agua en Israel, ¿no? Israel es un lugar minúsculo del tamaño de Tucumán, en Medio Oriente, y es el único lugar que no tiene recursos naturales. Todos tienen recursos naturales menos nosotros. Y nosotros inventamos el sistema de riego y desalinizamos las aguas. Me parece que la gente no se banca el éxito. Pensemos que cuando Israel se creó, tuvo el apoyo de Rusia porque viraba hacia el socialismo, esta cosa del kibutz, de la cosa comunitaria, Israel lentamente se fue transformando en otra cosa. Y se lo vincula con el tipo blanco, que es muy gracioso cuando se lo vincula con el tipo blanco, porque les juro, si alguno vio Faudá, que no es exactamente el prototipo del blanco americano lindo. O sea, no es el estilo del israelí. Pero es el tipo poderoso, es el tipo resiliente, es el tipo que pudo. Y entonces ellos dividieron, que es la ecuación más fácil, dividimos en dos grupos. Dividimos a los blancos y a los poderosos y a los hombres, y los judíos quedaron en esa camada. Y por otro lado están los homosexuales, las mujeres, los reprimidos. Y entonces esto que decíamos es muy gracioso cuando aparecen los homosexuales gritando por Palestine. Y yo les digo, chicos, duran 3 segundos en Gaza. Sin metáfora, ¿eh? 3 segundos. 3 segundos literalmente, pero ellos lo dicen. ¿Y sabés qué es lo gracioso de esto? Es que no hay que subtitular
ni leer el interlineado, ni... Ellos lo dicen, lo expresan abiertamente. Ellos creen que todos los que no cumplimos la ley de la Sharia, que es la ley musulmana, que está en el Corán, que para ellos es la última revelación, vinieron los judíos fueron reemplazados por los cristianos, que tuvieron como un upgrade, y después de los cristianos vinieron los musulmanes, que es la última palabra de Dios, y es la mejor, porque es la última. Y el que no pueda entender que el Corán es la ley que tiene que regirnos, es un infiel, y si no se convierte, hay que matarlo. Está dicho por ellos. Esto que vos señalás para mí es impactante. Grupos que son privados de sus derechos más elementales. Mujeres, homosexuales, disidentes, agnósticos, creyentes de otros credos. No, alguna vez un rabino me dijo, ¿cuántos judíos viven en Gaza? 0. Y yo te dije 133. Bueno, claro, que son los rehenes. Yo te dije ¿Cuántos 133. Homosexuales, abiertamente homosexuales, viven en Gaza? 0, porque serían asesinados. Entonces digo, ¿cómo es que este colectivo minoritario o de los grupos minoritarios que sabe lo que es el padecimiento desde Occidente o desde allí mismo sostiene al terrorismo? Bueno, hay una propaganda que empezó con Yasser Arafat que es maravillosa. A ver, esto va a generar polémica. Palestina nunca existió. Nunca existió un lugar llamado Palestina. Yo siempre invito a la gente que me cuente qué era Palestina, cuáles eran los límites geográficos. Fuera de Yasser Arafat, nómbrenme un líder de Palestina, menciónenme la moneda, el himno, el idioma. Palestina no existió. Palestina viene la palabra de los filisteos, y estamos hablando de la época de los romanos, año 134, que en una de las tantas revueltas de los judíos, cuando no se quieren asimilar, los romanos dicen, ok, lo que ahora se llama Judea, a partir de ahora se va a llamar Filistea, que eran los enemigos. Y de Filistea fuimos cambiando, y después hubo un imperio, un mandato británico de Palestina, que no es Palestina, nunca existió Palestina. Entonces, Yasser Arafat, que fue un tipo sumamente inteligente y que tiene una hija y una señora multimillonarios que viven en Francia, obviamente no viven en la Franja de Gaza, en uno de los refugios, él dijo, vamos a aprovechar esto y vamos a agarrarnos del pobre pueblo oprimido, que en realidad hay un pobre pueblo oprimido, y seguramente hay un pobre pueblo oprimido que votó a Hamás, porque Hamás ha llegado democráticamente al poder en el año 2007. En el año 2005 Israel se retira unilateralmente de Gaza y se lleva hasta sus muertos, todo, absolutamente todo. Y en el 2007 el pueblo decide votar a Hamás, y Hamás es quien empieza a gobernarlos. Esta es la historia de ellos. Vamos a hablar de víctima y de victimario. ¿Hasta qué punto un ciudadano gazatí, son todos malos los gazatíes? No creo que sean todos malos. Hay muchos civiles que son malos, sí, todos los que entraron a Israel el 7 de octubre. Los que se llevaban mujeres para después venderlas a grupos terroristas en Gaza. Los que cortaban cabezas de soldados que ya habían asesinado para vender las cabezas en Gaza. Hemos visto un montón de filmaciones. Ahora, la gente decide no ver, porque si yo veo esto, se me cae el relato y necesito sostenerlo el relato. Entonces, para sostener el relato, digo, pobre los chicos palestinos que están en carpas. Y entonces vamos a preguntarnos, si desde el 48 la gente palestina, los pobres están en carpas, hay algo que funcionó mal, porque nosotros tenemos el mismo tiempo de creación y todos saben en 75 años lo que hizo el Estado de Israel. ¿Lo podría haber hecho la gente de Gaza? Lo podría haber hecho la gente de Gaza. Eligieron construir túneles en lugar, recibieron una cantidad de ayuda humanitaria indescriptible. Lo que pasa que ahí vamos a entrar en qué pasó con la ONU, qué pasó con la UNRWA, qué pasa con los refugiados palestinos, que es un carácter hereditario que se hereda. Entonces son refugiados palestinos, hijos y abuelos, son los únicos refugiados que cada vez hay más. Y a mí me parece que hay que tocar demasiados elementos de poder. Digo lugares comunes para que me contestes, que no comparto, pero que son lugares que se escuchen. Esto es una guerra que solo le conviene al premier Netanyahu, que caía en un enorme reclamo popular y que ahora utiliza la guerra para sostenerse políticamente. No, en realidad, ¿qué es lo que va a pasar con Bibi? Es un gran misterio, porque Israel políticamente es un gran misterio. Cuando yo llegué a Israel y me llamaban desde acá para que hable de política, les decía, es imposible, yo puedo hablarles de política argentina, no puedo hablarles de lo que ocurre en Israel. Tienen que hacer coalición para armar los gobiernos, y la coalición de Bibi es dudosa en este momento. Son dos personajes de extrema derecha con quienes no comparto, solamente comparto el país y la religión.
conceptualmente, ideológicamente no comparto nada. Pero a ver, esto empezó, esto lo empezaron ellos. Esto, como yo siempre digo, hasta el 6 de octubre había cese al fuego. Y el cese al fuego lo rompieron ellos. Y así es como empezó la situación con esas infiltraciones, que continúa. Porque hoy nuevamente rechazaron un acuerdo. Nuevamente, a ver, no solamente vuelven a rechazar el acuerdo de cese al fuego, porque evidentemente no les conviene. Ellos desde el 48 están rechazando un Estado árabe, porque no era un Estado palestino lo que se le propuso en la resolución 181 de la ONU. Era un Estado judío y un Estado árabe. Y ellos siempre dijeron que no. Y cuando dijeron que no, los 7 países árabes que nos rodean dijeron, váyanse, vamos a iniciar una guerra, que es la guerra de la independencia, vamos a tirarlos a todos al mar, volvemos a apelar al genocidio del que tanto se victimizan ellos, y ustedes van a poder volver. La guerra la ganó Israel, y ellos nunca pudieron volver. Y ahí empezaron los campos de refugiados en países árabes, porque los campos de refugiados están en Gaza, están en Jordania. La franja de Gaza perteneció hasta el 67 a Egipto. ¿Vos escuchaste alguna vez que los pro-palestinos se hayan movilizado en contra de Egipto, que tiene una frontera enorme y no los deje pasar porque pobre los palestinos? Entonces, siempre es antisemitismo, todo es antisemitismo. Ideológicamente, algunas personas más capacitadas que otras les van a buscar argumentos, y van a buscar argumentos que son fácilmente rebatibles, pero para la gilada son fáciles de repetir. Entonces vamos a repetir, son el pueblo oprimido, y en realidad si ellos no hubiesen ocupado, había entre 2.000 y 4.000, entre 20.000 y 40.000 ciudadanos de Gaza que entraban todos los días a Israel a trabajar. Israel les proveía de trabajo y de salud, porque los habitantes de Kibbutz Nir Oz los llevaban en auto, porque la salud de Israel es una de las mejores saludes del mundo. Esa gente fue la que entró. ¿Por qué tenés colgada esa chapita en tu Yo tengo pecho? colgada esta chapita porque todavía hay 133 secuestrados dentro de Gaza, de los cuales hay un niño de 1 año, un niño de 4 años, los niños vivas, que no se sabe absolutamente nada de ellos, que todos hemos visto cómo iban a UPA de su mamá, Shiri. Primero secuestraron al papá, y el papá salió para defenderlos, y entonces se vio la imagen del papá llevado en una moto por un montón de civiles, y le dijo a Shiri, quédate adentro del refugio. Esto se sabe porque hay un WhatsApp entre el papá de los chicos y su hermana. Y a Shiri en un momento la sacan de la casa y se la ve a ella con los 2 niñitos colorados cubriéndolos con una frazada, con una cara de miedo total. Estos 2 niños siguen en Gaza. Hay 19 mujeres en Gaza. Hay un señor Shlomo que tiene 86 años. Hay gente diabética. Entonces, esto es porque no nos podemos olvidar. Porque el pueblo judío no se olvida. Porque yo nací cuando me contaron la historia, desde chiquita, en las familias judías, te enseñan la historia de Ana Frank, que se tuvo que esconder, y te enseñan que hubo 6 millones, y te muestran los números de los que fueron en los campos de concentración y los trenes. Y porque, como digo siempre, porque nosotros nos juntamos una vez por año en Pesaj, y leemos en la Haggadah de Pesaj, y decimos 2 cosas. Contamos la historia de cómo Moisés logró sacarnos de la esclavitud, y que el faraón, y que las 10 plagas, y lo contamos todo el tiempo, y hablamos de la tierra prometida, y hablamos de Jerusalén, y rezamos desde que somos chiquitos mirando a Jerusalén. En el Corán no está mencionado Jerusalén ni una sola vez. Gracias por venir. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias.